Bien, buenos días. Tenemos en la separata 26, en el curso de razonamiento verbal, comprensión escrita. O también podría relativizarse al significado comprensión textual o comprensión lectora, en cualquiera de las denominaciones. Entonces, tenemos el primer texto. ¿Cómo se hacen los lápices de madera? Bien. Entonces, para todo ejercicio de comprensión lectora, existe un procesamiento mental. Este procesamiento mental consiste en decodificar el texto mediante la lectura, ¿no? Entonces, desde luego que la lectura necesariamente tiene que ser bastante atenta de parte del lector. Entonces, es importante cómo uno tiene que manejar esto con la debida atención. Bien, entonces muchas de las palabras, el significado de muchas palabras vienen por el contexto, otros vienen por el diccionario. Entonces el contexto nos ayuda bastante a comprender el texto, básicamente. Entonces, dice en el texto lo siguiente: ¿cómo se hacen los lápices de madera? Un lápiz está compuesto por madera y grafito. La mina se hace con una mezcla de grafito fino y arcilla greda, que se cuece en hornos. El grafito se tritura en molinos de frotamiento a los que se inyectan chorros de aire comprimido mezclado con partículas de grafito, las que, al chocar entre sí, se rompen. Estas finas partículas se mezclan con greda pura y agua, lo que da como resultado una pasta. Dicha pasta se introduce en un cilindro y se hace pasar a través de un fino agujero, hasta que sale por un extremo en forma de barrita del diámetro de la mina de lápiz. Estas barritas se cortan según el tamaño de los lápices y se secan en un horno. Luego se someten a un calor de alrededor 1200 grados centígrados. Finalmente, las minas son tratadas con cera para asegurar una escritura suave y para que se sellen cuando estén en el cilindro o en el prisma de madera del lápiz. Bien, entonces, vamos a ver. Camila va a leer el texto resaltado. Díaz está atento. Sí, profe. A ver, lectura del texto resaltado. Un lápiz está compuesto por madera y grafito. La mina se hace con una mezcla de grafito fino y arcilla greda que se cuece en hornos. El grafito se tritura en molinos de frotamiento a los que se inyectan chorros de aire comprimido mezclado con partículas de grafito, las que al chocar entre sí se rompen. Bien, muy bien. A ver, Alarco va a leer el texto resaltado. Estas finas partículas se mezclan con greda pura y agua, lo que da como resultado una pasta. Dicha pasta se introduce en un cilindro y se hace pasar a través de un fino agujero, esta que sale por un extremo en forma de barrita del diámetro de la mina de lápiz. Estas barritas se cortan según el tamaño de los lápices y se secan en un horno. Muy bien. Luego se someten a un calor de alrededor de 1200 grados centígrados. Finalmente, las minas son tratadas con cera para asegurar una escritura suave y para que se sellen cuando estén en el cilindro o el prisma de madera del lápiz. Entonces ahora vamos a pasar a identificar las respuestas en función a los enunciados o en función a las interrogantes. Entonces tenemos, 1. ¿Cuáles son los insumos principales de la mina de un lápiz? La palabra insumos equivale a decir, en otras palabras, ingredientes o qué elementos o sustancias se necesitan para poder hacer la combinación y lograr la mina de lápiz. Entonces, dice, ¿cuáles son los insumos principales? ¿No? Insumos principales de la mina de un lápiz.
Entonces ahí tenemos grafito fino y arcilla, ¿no? Que se conoce como greda. Bien. En algunos lugares del Perú esta greda la utilizan también para construir o elaborar cántaros, ¿no? O vasijas, ollas, vasijas grandes, chicas. Entonces, y también utilizan para lavar sus ropas, porque producen una especie de jabón, las gredas, ¿bien? En estado natural, desde luego. Bien, entonces la respuesta corresponde a B, a la letra B. Pregunta 2. ¿Cuántas veces entra el grafito al horno para fabricar un lápiz? A ver, ¿una sola vez, 3 veces, 4 veces, 2 veces, ninguna? ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien tiene la respuesta ahí? Bien, todo ese procesamiento, ¿no? Equivale al manejo de un uso de una sola vez, ingresa al horno, una sola vez. ¿Bien? 3. ¿De qué otro material, además del grafito, se fabrican los lápices? Bien, ¿de qué otro material? No, no solamente del grafito se elaboran los lápices, sino también hay otro material para desarrollar el lápiz, ¿no? En eso está, por ejemplo, carbono, plomo, cochinilla, silicona, carbón. Entonces, antes del grafito se utilizaba el carbón. Todavía el carbón sirve también para poder fabricar lápiz. Y hay un tipo de lápiz que se llama carboncillo, entonces, que no es tan igual como el grafito, es más nítido y más suave el deslizamiento del color, ¿bien? Del carbón, ¿bien? Y en algunos, los lápices chinos vienen con un poco de plomo, por eso es contaminante. Ya no solamente viene el grafito, sino también viene el plomo, y el plomo sí tiende a contaminar a los niños en su uso. ¿Sí? Pasemos al ejercicio 4. ¿Cuál es la intención del autor? La palabra intención, si precisamos como sinónimos, objetivo, meta, fin, proyecto, y simplificado en intención. Entonces tenemos 4 ahí. La intención del autor. Entonces tenemos explicar cuáles son los beneficios de emplear el lápiz, dar a conocer cómo se fabrica un lápiz de madera, presentar los usos más frecuentes del lápiz, describir el proceso de distribución del lápiz, destacar la importancia del lápiz y del papel. Entonces, ahí tenemos, la intención es dar a conocer cómo se fabrica un lápiz de madera, todo el procesamiento. ¿Bien? 4B. 5. A ver, 5. ¿Cuál es la intención del autor? O 5, son importantes los chorros de aire comprimido en la fabricación del lápiz. A ver, son importantes. Padilla se encuentra, a ver, vamos a ver, Padilla, Díaz, Camila, Sí, profesor. ¿puede leer el ejercicio 5 con sus alternativas? Un segundo.